a Zaragoza. Ya queda solo un añito, ya tenemos ganas de ver las obras acabadas. Un poco justos, pero me parece que llegaremos a tiempo, ¿no? Pues un gran impulso para Aragón y demostrar que... Es la Torre del Agua, que dicen que es así muy chula, y luego los espectáculos nocturnos. Nos van a conocer mucho más. ¡Buenas noches, Zaragoza! Después de la Expo, ¿qué? Hola, buenas noches, bienvenidos aquí a Palabras Cruzadas. Queda menos de un año, eso sí, bisiesto para que se abran las puertas del meandro de Ranillas. El 12 de diciembre del año 2004, el Vigo Internacional de Exposiciones decidía que Zaragoza fuera la sede de la Exposición Internacional del Agua. A partir de entonces, una carrera contra el reloj. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Estaremos preparados? ¿Cuál será el papel de Huesca y Teruel? Pero además, a partir del día del 14 de septiembre, ¿qué habrá en la Expo y qué será en Zaragoza? Para eso hemos traído aquí a expertos y representantes de distintas organizaciones, como por ejemplo Teófilo Martín, arquitecto. Buenas noches, bienvenidos aquí a Palabras Cruzadas. Buenas noches. Eduardo Ruiz de Temiño, director general de construcción de la Expo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Félix Romeo, ya es habitual en esta tertulia. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. También contamos con Jesús Morte, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón. Muy buenas noches y bienvenido a este debate. Muchas gracias. Desde Sevilla, y para contarnos también su experiencia, José Vicente Dorado, jefe de programas de Radio Sevilla. Muy buenas noches. Esperamos que nos cuente usted, sobre todo, en dónde no debemos caer para no cometer los mismos errores. Vamos a hacer lo posible. Vamos a intentarlo. Y Jerónimo Blasco, director general de Operaciones y Contenidos de la Exposición Internacional. Muchísimas gracias por venir aquí. Y vamos, ¿qué sintió usted ese día, el 12 de diciembre de 2004, cuando se proclamaba la euforia y se decía que Zaragoza, en París, fuera sede de la Exposición Internacional? Bueno, lo primero, que podía volver a Zaragoza, porque desde luego si llegamos a perder la vuelta estaba muy comprometida, ¿no? Porque efectivamente estaba todo el mundo con la idea, primero con la ilusión y segundo con la convicción, incluso un poco excesiva, de que habíamos transmitido la idea de que podíamos ganar. Pero bueno, y luego sabía, que en fin, conocíamos todos, y más los que estábamos en las tripas del asunto, la dificultad que entrañaba. Es decir, nunca se había hecho un evento internacional en 3 años y medio, de hecho lo normal son 8 años, y sabíamos que era casi imposible. De hecho, legalmente incluso era imposible el plazo. Otra cosa es que, como lo sabíamos, empezamos ya antes de ganar, modificamos leyes, hicimos cosas que habría que cambiar, si no, objetivamente no hubiera podido ser. En fin, resumiendo, alivio y un compromiso tremendo, sí. José Vicente Dorado ha venido de Sevilla. Nosotros tenemos un recuerdo especial en Sevilla porque resulta que allí había un pabellón, por cierto, el más caro de todas las regiones de España, era el pabellón de Zaragoza, que ahora es sede de la Confederación Regional de Empresarios, que está representada por su presidente aquí. Ese pabellón se vendió por 1 peseta y empresarios, emprendedores lo trajeron aquí. Quiero decir, el día después es una de las cosas que más nos preocupan. En Sevilla hubo un tiempo de bastante indefinición. Sí, la verdad es que el 13 de octubre del 92 fue un día muy triste. Igual que el 12 de octubre fue un día muy alegre, fue la clausura de la Expo 92 por todo lo alto, terminaban 6 meses de 50.000 actuaciones programadas por la Expo 92, de visitas, de interminables colas para ver los pabellones debido al éxito de visitas que finalmente fue la Expo, a pesar de que en un principio había mucho agorero, mucho pesimista que pensaba que aquello no iba a funcionar. Finalmente la Expo terminó con 42 millones de visitas en 6 meses, pero llegó el 13 de octubre y el 13 de octubre fue un día de tristeza porque empezaron a echarse candados en muchos lugares, el Teatro de la Maestranza, todos los pabellones efectivamente de la Expo. El pabellón de Aragón se vendió en 1 peseta, no porque no valiera más de 1 peseta, valía muchísimo más, indudablemente. El pabellón de Aragón estaba en el Lago de España, donde estaban ubicados todos los pabellones de las comunidades autónomas, presididos por el pabellón de España, que era el más grande de todos los que se habían construido en la Exposición Universal. Hubo muchísima actividad. Aragón, la verdad es que se lo tomó bastante en serio. Fue una cosa simbólica lo de la peseta, pero sí es verdad que donde hay que estar muy serios y muy rigurosos ya es en el día después. De eso hablaremos. Jesús Morte, ¿estamos preparados, Zaragoza, profesionalmente sobre todo? A mí, yo lo primero que tengo que hacer es pedir perdón por mi optimismo desmesurado con respecto a lo que puede significar la Expo para Zaragoza. Pero si me permite el presentador, yo cuando veía las imágenes de alegría de los zaragozanos en la Plaza del Pilar, como consecuencia de que la Oficina Internacional de Exposiciones nos habían dado la Expo 2008,
he pensado que en Aragón, en Zaragoza, yo creo que hay tres referentes que nos unen socialmente. Uno nació ya con nosotros, que es el río Ebro. Otro se incorporó poco después, que es el Pilar. Y por último, y en la etapa contemporánea, la Expo 2008 es sin duda algo que ha aglutinado con todo lo difícil que resulta la voluntad de todos y cada uno de los aragoneses. Yo estoy convencido que vamos a llegar y yo estoy convencido que va a ser un éxito. Es la hora de Zaragoza, Félix Romeo. Espero que sí. De todos y cada uno de los aragoneses, no sé si estaría yo tan de acuerdo, porque alguna voz contraria a la Expo sí que hay pegatinas por la ciudad. Pero vamos, es verdad, yo estaba viendo esas imágenes, también estaba en la Plaza del Pilar ese día, emocionado, emborrachándome, porque fue un gran día. Y yo creo que sí, que es una oportunidad para Zaragoza, que creo que Zaragoza no debe perder esa oportunidad, no solo por lo que representa la exposición, sino por lo que representa en cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, eso sí, de todos y cada uno de los ciudadanos o de los aragoneses. Pero eso es muy importante, ¿no? Esa transformación que no es una transformación urbanística, sino es una transformación de identidad, ¿no? De autoestima. Efectivamente, yo creo, uniendo con las palabras de Félix, que lo más importante de la Expo ya se está produciendo un cambio en la mentalidad de los zaragozanos y de los aragoneses, en la medida que se va viendo que pues, somos capaces de hacer una transformación urbanística y de la ciudad. En ese sentido yo creo que ya es un éxito la Expo y en ese sentido tenemos que hacer que el día después ya se vaya a producir desde hoy mismo para hacer que no haya un punto de ruptura, sino un punto de continuidad en la ciudad. Vamos a aportar lo que podamos entre todos nosotros para ese día después. Efectivamente. Señor Ruiz de Temiño, un día de un año bisiesto alivia un poco. Hombre, todo ayuda, todo ayuda. Sí, sí. Hombre, evidentemente la cosa no viene de un día. Y bueno, yo creo que a la gran pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza es si vamos a llegar, pues yo tengo que responder confiadamente que sí, que por supuesto que se va a llegar. Hay detrás un equipo de profesionales muy competente, numeroso y competente, que va a hacer posible que se llegue con holgura. Vamos. Entraremos con detalle en alguna de las obras. Pero a mí, antes de seguir, me gustaría, ya que viene de Sevilla, pues Vicente Dorado, me gustaría establecer la diferencia entre una exposición universal y una internacional. Una universal son 6 meses, la internacional son 3 meses. Es temática la de Zaragoza, no era temática, lo que significa, entre otras cosas, que mientras los pabellones los construía cada país o cada región, aquí los construye toda la dirección de la organizadora. Esas diferencias, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tienen a la hora de afrontar un reto de estas características? Jerónimo. Hombre, yo creo que casi todos son ventajas. Bueno, temática también son las universales. Otra cosa es que un lema también. Suele ocurrir que se olvidan, eran los descubrimientos en Sevilla. Sí, pero cada pabellón tiene elige sus contenidos y su edificio. Bueno, no, pero el tema, en teoría, también en las universales los países deben seguir el tema. Lo que pasa es que sí que es verdad que en las llamadas internacionales o temáticas se sigue un poco más rigor. Pues yo creo que la mayor diferencia, pero que también se está diluyendo, es quién construye. Porque incluso Aichi, por ejemplo, que fue la última, la de Japón, la que se cerró hace unos meses, ahí ya Japón también decidió construir todos los pabellones. Porque efectivamente la idea de que cada país haga su pabellón, pues es de esta idea de la arquitectura efímera, que ha tenido su momento, ¿no?, en el urbanismo. La verdad es que hoy ya es difícilmente aceptable, más que nada porque después el reciclaje, la reutilización es muy complicada. O sea que yo diría que es más caro, porque obviamente cuando uno construye todo es más caro, pero hombre, si se planifica bien y se le encuentra un uso correcto, pues inmediatamente es infinitamente más barato y sobre todo socialmente y desde el punto de vista de la reutilización es más consistente una exposición internacional. Se nos había olvidado otra diferencia, 25 hectáreas frente a ¿cuántas de Sevilla? 210 hectáreas tenía. La Expo de Sevilla era inabarcable, era gigantesca. Sí. Yo creo que se le fue la mano en la extensión porque la verdad es que visitar la Expo necesitaba tener mucho tiempo, mucha tranquilidad. Había muchos medios de transporte, autobuses que iban circulando, había un monorraíl, había un telecabina, había distintos sistemas de transporte, pero eran 210 hectáreas que había que visitar y había que llenar de contenido. Yo creo que la Expo sirvió precisamente para que se tomara buena nota en este sentido, que la organizadora debía tomar las riendas de todo el proceso de construcción que encarece el proyecto, pero te asegura los plazos y tú sabes exactamente cuándo tienes que ejecutar cada uno de los plazos, mientras que de la otra forma dependes ya no solo de los contenidos, como le está pasando ahora a Zaragoza, que es el siguiente paso, el que fijen sus contenidos los participantes, sino que además dependías de sus fases constructoras, de cómo ellos llevaban el ímpetu o no de construir. Y estamos hablando de, si no recuerdo mal, 110 países los que participaron en la Expo de Sevilla. 42 millones de visitas frente a 7.
Bueno, digamos 6,5. Ya. Bueno, seamos moderadamente optimistas, no vaya a ser que nos pase como a Alemania, ¿no? O sobre todo, que prometió como Sevilla 40, tuvo 20, que era una magnífica cifra, y todo el mundo se dio con la idea de que era un fracaso, ¿no? Dígame algún error que usted recomendaría para que no se cometieran aquí en esto y a ver si lo hemos subsanado. Es muy importante la conexión con la ciudad. Es muy difícil que la ciudad conecte con un proyecto de esta envergadura. Vosotros lo tenéis más fácil aquí en Zaragoza porque, por lo que he visto cuando venía del aeropuerto, la Expo se ve cómo se está construyendo la Expo. La de Sevilla no se veía. La de Sevilla estaba detrás de un muro, detrás de las vías del tren, al otro lado del Guadalquivir, en un lugar inhóspito, desconocido para la ciudad, que era la isla de la Cartuja. No se sabía lo que estaba pasando allí hasta que cayeron las tapias de la avenida de Torneo, que hoy es una maravillosa avenida, se fue el tren de allí, se pudo pasear y apareció la Expo 92 al otro lado. Cuando se lanzaron los puentes que se habían construido al otro lado de la orilla, o sea, un ejercicio de ingeniería soberbio, el que se hizo en este caso. Entonces, muy importante esa conexión con la ciudad, que la ciudad de un principio sienta que realmente es un proyecto propio. Que aquí es de la ciudad. Y eso es muy importante. Una gran diferencia. En Sevilla se decidió... Ahora te cuento la anécdota del taxista que me ha traído. Bueno, es que yo no sé qué anécdota tienes, pero yo tengo alguna de taxistas que cuando han visto que eran delegados internacionales no les han cobrado. Eso me lo han contado a mí delegados. ¿Por qué? Porque la Expo en Sevilla se eligió, porque era una conmemoración nacional, evidente, ¿no?, por el 5º centenario, y se decidió ponerla en Sevilla. Se podía haber puesto en cualquier otro sitio. Aquí no, aquí se trabajó desde abajo, fuimos convenciendo por capas, y aquí nadie duda de que por eso el alcalde tiene un papel que no tuvo en Sevilla, y por eso las fuerzas locales, y cuando ves las encuestas, pues, que hemos llegado a tener, no sé ahora en cuánto estaremos, pero en la última encuesta que hizo el Heraldo, 94% de la gente estaba a favor. Eso no ocurre ni en los países comunistas. No, pero que todos y cada uno era un poco exagerado. Bueno, es que quería darle solemnidad, ¿no?, a la frase. Sí. Realmente la ciudad se va a beneficiar, yo creo que incluso de una manera más importante que lo que fue Sevilla. Sí. De hecho, lo más importante de la Expo para la ciudad va a ser todo lo que no está dentro de la Expo, desde el Gran Parque Metropolitano del Agua, que es el gran parque de la ciudad del futuro, hasta el tema de las rondas, o sea, realmente, y sobre todo, y lo que es más importante es que la ciudad va a recuperar sus ríos, que eso sí que es la gran aportación de la Expo para la ciudad. Zaragoza estaba alejada de los ríos, tanto del Ebro, que desde luego se va a convertir en ese espacio central de la ciudad, pero también del Canal, también del Gállego y del Huerva. De alguna manera, si Zaragoza se reconcilia con sus parques, con sus ríos y con su medio ambiente, yo creo que eso será todavía más importante que lo que va a ser en sí la Expo. ¿La anécdota del taxista? Sí, bueno, es una anécdota, no tiene carácter sociológico, evidentemente, pero cuando venía para acá del aeropuerto le pregunté al taxista, digo, bueno, la Expo, ¿cómo va eso? ¿En qué consiste el proyecto? Él me comentaba que no creía mucho en el proyecto, que esto al final iba a interesar a unas pocas personas, pero que no entendía él que fuera a beneficiar a Zaragoza. Yo le decía, pero hombre, ustedes van a tener más trabajo también, van a venir visitantes, y creo que no se va a ampliar el número de licencias, creo que no está previsto. En principio no. Entonces, eso les gustará a ellos, que no se amplíe el número de licencias, pero sí va a haber más trabajo para ellos. Pero él era muy pesimista sobre el tema. Pues vamos a ver que hemos hecho una encuesta de calle que científicamente no tiene valor, pero sí que puede recoger un poco la impresión que tienen los ciudadanos zaragozanos sobre la muestra de la Expo Internacional. Ya queda solo un añito. Yo ya estuve en la de Sevilla y me encantó, ahora esta no sé, ya lo veremos como sea. Pues hombre, a mí sí que me hace ilusión. Ilusionada de verla. No pienso nada. ¿No le gusta nada? No, creo que hay cosas más interesantes que hacer esas cosas. Luego también a lo mejor lo vamos a pagar en autobuses, en gente, en todo eso. Las obras yo las veo un poco justas. Justito el día de la inauguración, pero sí. Sí, está dando prisa. Va a traer mucho turismo y va a cambiar mucho la ciudad. Va a haber mucho trabajo también y va a cambiar mucho y va a ser mejor para todo. Tengo dudas de que luego se aproveche todo y y no le cueste mucho al ayuntamiento y sobre todo a los ciudadanos. Zaragoza va a ser otra. Eso es lo que esperamos, que sea para crecer. Eso naturalmente que nos van a conocer mucho más. Bueno, pues no nos vamos a fijar en las cosas positivas porque aquí estamos para sacar sobre todo pues incógnitas que tengamos. Volvemos otra vez a que vamos muy justos, que hay falta de planificación. ¿Qué responderían los responsables de la Expo, Eduardo? Bueno, es que el programa de una Expo es mucho más complejo que el programa, por ejemplo, de unos Juegos Olímpicos, ¿no?, que está muchísimo más definido, ¿no? Una Expo es un programa que se va haciendo pues a la vez que van generándose y haciéndose los proyectos, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido que hacer, por ejemplo, para ejecutar las obras, un ejercicio de lo que los ingleses llaman fast track, camino rápido,
de no esperar a tener todos los proyectos terminados para empezar las obras. Por ejemplo, la cimentación del pabellón puente la lanzamos a contratación sin tener la estructura totalmente terminada. Esto, bueno, pues implica un cierto riesgo, luego tienes que ir terminando de adaptar el proyecto, pero te da una ventaja de plazo importante, ¿no? Y ese es el gran reto, es que el programa yo creo que no está terminado hasta el último día. Vamos a ver si podemos ir viendo las imágenes del recinto de Ranillas con las obras que se están realizando. Todo parece que no hay excesivos problemas, pero sí en alguno de ellos, como puede ser precisamente el pabellón puente, que no hay cálculos estructurales o no se hicieron en su día y que parece eso puede generar algún problema para que estemos a punto. Lo decía el otro día el presidente de Expo Agua, Roque Gistau. Bueno, es que el pabellón puente es una estructura única en el mundo, no se ha hecho nunca nada por el estilo. Es un edificio que a la vez es estructura y es puente. No son unas casas encima del tablero de un puente, es algo diferente. Es como el casco de un avión o de un barco varado en dos puntos y con un apoyo intermedio. Y esto ha supuesto una complejidad del proyecto muy grande, ¿no? El proyecto se ha terminado del todo pues hace pocos meses. Y esto ha conllevado pues un retraso en la fabricación de taller. Pero he de decir, para tranquilidad de la gente, que en este momento tenemos una tercera parte de las 5.300 toneladas que pesa la estructura del puente ya colocadas en obra, ¿eh? Y el 90% de la estructura está ya definida a nivel de planos de taller. Pero sí que es verdad que ha habido que salvar una serie de problemas. Yo no sé si porque la arquitecta no ha estado, la arquitecta iraquí, ha estado muy sobre el terreno. Y bueno, y sí que se han presentado algunas dudas y críticas al respecto, ¿no? Bueno, la estructura del puente inicialmente... no había ni proyecto casi. El planteamiento inicial de la estructura lo hace la ingeniería que acompaña a Zaha Hadid Architects, Arup, una primera firma de nivel internacional, pero luego retoman el proyecto de la estructura la ingeniería del contratista, que ya estaba previsto así en el pliego de la licitación del concurso, Hugo Corres, catedrático de hormigón de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, con la supervisión de Francisco Millanes, catedrático de estructuras mixtas, que supervisa para Expo Agua el desarrollo del proyecto del puente. Si me permiten una frase, es que es precisamente al revés, que la planificación ha sido absolutamente germánica. Y yo diría que, y ya hablo en conocimiento de causa, porque he trabajado en ordenación del territorio unos años, ¿no? Hay muy pocos países en el mundo capaces de hacer esto en 3 años y medio. Seamos objetivos, es decir, las cosas como son. Otra cosa es que el euro se equivoca. Hablamos de diciembre de 2004. Del conjunto, es decir, hacer todo lo que estamos haciendo. Ten en cuenta que no hacemos solo las 25 hectáreas, hacemos las 150 del parque, hacemos una inversión. Me refiero al parque metropolitano de Las Vegas, pero es que la inversión global que estamos haciendo supera los 2.000 millones de euros. Cualquiera que sepa, esto ha supuesto modificaciones de planes, evaluaciones de impacto ambiental, proyectos, o sea, normas de desarrollo. Y todo conforme a la ley, además. Todo conforme a la ley, pues nos han mirado escrupulosamente. Es más, somos el primer evento internacional en España que contrata todo en base a la ley de contratos del Estado, porque ahora es obligatorio, no porque antes se hicieran las cosas mal, ni mucho menos. Pero eso es como jugar al balonmano con una mano atada a la espalda, es decir, porque es una complejidad, da más transparencia, da más rigor, da mucho más seguridad de que no va a haber ninguna cosa rara, pero inevitablemente yo aseguro, vamos, y poner un ejemplo, si lo digo, lo tendría que decir Eduardo, pero quizá le va a parecer que se da autobombo. Es decir, el Palacio de Congresos nuestro se hace en la mitad del tiempo del más rápido que se ha hecho en la historia. Por poner un ejemplo. Hemos conseguido hacer evaluaciones de impacto en 15 días, cuando la media nacional está en 9 meses, lo digo porque tenemos la estadística. O sea, yo entiendo que un ciudadano que no conoce esto, yo me acuerdo, tengo un amigo que a la semana de concedernos la Expo, vine a verme, oye, ¿qué pasa por el recinto? Y aún no ha empezado las obras. Claro, porque nadie entiende que uno no hace las obras, joder, como en casa, pues llega uno, empieza la obra cuando le parece. O sea, lo normal es que la tramitación del papeleo de una gran obra pública tarda tanto o más que la obra pública en sí. Y aquí se ha hecho estamos llegando a todo, con lo cual yo creo que por lo menos algo puede que falle, pero hoy por hoy va bien. Seguramente la fase de obras no es la más complicada de todo el proceso, porque realmente se puede avanzar más rápidamente. Es decir, es más complicado el proceso previo de gestión, de fallar todos los concursos, etcétera, que la fase de construcción, que seguramente se puede ir más deprisa, se puede acomodar un poco a los tiempos, que realmente cuando todo está en marcha, 1 año es un tiempo suficiente como para poder hacer, no sé si el pilar, pero desde luego normalmente las obras de arquitectura en 1 año se pueden terminar incluso, y todas las que están en la Expo están ya en marcha. Seguramente hay obras que están fuera de la Expo que a esas no se va a llegar. De eso hablaremos posteriormente, sí. Jesús, independientemente de la percepción que se pueda tener del proceso de lo que es la terminación de las obras, a mí me da la impresión, como empresario y por tanto como gestor de una actividad determinada, que las cosas en la Expo se están haciendo racionalmente, sobre todo se están haciendo con mucha seriedad,
cosa que parece que en este país nuestro, en general en España, no es muy normal, y sobre todo con firmeza. Y a mí me da la impresión también, y aquí están los representantes de la Expo, que el equipo gestor que lleva adelante el proyecto de Expo se lo cree. Hablando, me parece que es una inversión de 650 millones de euros. ¿Pero va a haber algún sobreprecio, algún sobrecoste? Bueno, sí, seguro que sí. Seguro que hay. Pero no lo puede decir ahora, ¿no? No soy adivino, quiero decir, pero estoy convencido de que lo habrá porque los proyectos no son perfectos. Seguro que luego pues nos viene un país más con el que no se había contado, o se quiere hacer alguna cosa más, o se quiere, si vamos bien de plazo, pues se quiere terminar mejor alguna zona. Casi seguro que sobre precios los habrá. También en buena medida esa ansiedad por las obras de la Expo tiene que ver porque la ciudad se ha puesto patas arriba. No es solo el recinto de la Expo ni el Parque Metropolitano, sino que con la idea de la Expo se vendió una idea de transformación general de Zaragoza. Ahí estaba Zaragoza alta velocidad, estaba la milla digital, estaba el cierre de las circunvalaciones. Perdón, es que tenemos previsto, no me rompa el discurso, porque el guión, porque tenemos previsto hablar. Iba a hablar de eso, que parte de esa melancolía viene de ver que otros proyectos que están ligados a la Expo imaginaria no acaban de concretarse, ya no solo en el recinto, sino en lo que es la Zaragoza. Día a día. De eso es lo que quería. Yo solo quería apuntar, a mí el tema de la obra en sí no sería lo que más me preocupara, porque estoy convencido que la obra la vaya a terminar y estará todo preparado para inaugurar esa exposición, que me parece que estratégicamente para la Expo y para la ciudad y para las autoridades, por lo tanto, que están llevando a cabo esto, es más importante la fase de definición de contenidos también y de comunicación, porque hay que traer a la gente. Usted viene de Sevilla. Sí. ¿Se conoce la Expo en Sevilla? Muy poco. O sea, se sabe que se va a hacer Zaragoza. O sea, eso se ha comunicado. Zaragoza tiene una Expo y es en el 2008. Se conoce la mascota, conecta muy bien con los niños. Yo tengo 2 niñas, además, si os sirve como anécdota, de 11 y 10 años, y las 2 tienen su mascota Fluvi, que no sé cómo han conseguido, pero allá en Sevilla han conseguido una mascota Fluvi y les gusta mucho. Conectan con la mascota, es simpática, conecta bien con el público infantil, como le pasaba a Curro en la Expo 92. Pero creo que estratégicamente es mucho más importante el tema de qué es lo que vas a ofrecer y, sobre todo, comunicárselo a la gente para que empiecen a hacer planes para venir. Porque todo esto se está haciendo para que vengan a Zaragoza, para que estén aquí con vosotros durante 3 meses. Es una campaña de promoción maravillosa. Una exposición de estas es la mejor campaña de promoción que se le puede hacer a una ciudad. Y los efectos se notan cuando pasa el tiempo. Según pasa el tiempo, más se van notando los efectos. Además de la infraestructura que ya te quedas, claro. Félix, aparte de periodista, escritor y otras muchas cosas, es un sempiterno viajero. ¿Conocen la Expo fuera? Yo creo que se conoce poco, se conoce bastante poco, pero es muy importante que en Google tú pones Expo y la primera referencia que hay es Expo 2008. Y eso quiere decir que esa marca, por lo menos en lo que es el mundo digital, ya está bien colocada. Obviamente, yo creo que la tarea de promocionar la Expo tiene que ser más intensa en los últimos meses, más cercanos a la exposición. Si no tenemos vuelos con otras ciudades, si nuestra conexión ferroviaria es deficiente, si la estación de autobuses se acaba de inaugurar ahora en precario, pues es normal que todas esas cosas tarden un poco, ¿no?, en solucionarse. Esa comunicación tiene que ser posterior a que tengamos un aeropuerto en condiciones, que haya vuelos regulares, que haya posibilidad de llegar a la ciudad, ¿no? Los ciudadanos también están inquietos y tenemos una pregunta que yo creo que la puede contestar Jerónimo Blasco. Vamos a ver. Oye, de Luis Miguel Araguás, el primo de Pepe Luis de la montaña, de Bielsa. Oye, lo que queremos los aragoneses es que todo lo que se contrate aquí en Aragón, que no se salga fuera. Mira a ver si es posible. Venga, un saludo. Esta pregunta iba dirigida a Roque Gistau, que hoy no puede venir aquí por sus compromisos internacionales, y con toda la familiaridad también habla con mucha contundencia. Bueno, yo creo que efectivamente es un tema, es delicado, pero mi respuesta desde luego tiene que ser que con esa mentalidad no se hace una Expo. Ni se puede hacer, ni puedes pretender que los países vengan a invertir a Zaragoza, porque claro, si al fin y al cabo lo que queremos es comernos en nuestra salsa nosotros mismos, es imposible. Tú no puedes pedir a un país que se gaste millones de euros en hacer un pabellón en Zaragoza y decirle no, pero las empresas van a ser todas de aquí y solo vamos a ganar los de aquí. En fin, yo creo que una de las cosas que hay que cambiar precisamente en una Expo es esta mentalidad, que yo la entiendo perfectamente y es muy natural y todo el mundo defendemos lo nuestro, ¿no? Entonces, si vemos la estadística, por ejemplo, el volumen, que está en torno al 40% de obra y de actuaciones, de facturación, de trabajos, ¿no?, que están haciendo las empresas aragonesas, pues ya digo, es de ese volumen, ¿no?, lo cual es importantísimo. De hecho, hoy por hoy el mayor problema que tenemos es que hay muchos sectores donde no se consigue ya empresas que te hagan los trabajos. Estamos intentando cerrar acuerdos, ¿no?, para ofrecer a los participantes. Pero primero es ilegal,
o sea, incluso en toda la Unión Europea, tú no puedes dar nunca una preferencia a una empresa aragonesa. Y segundo, frente al resto, imaginaros con qué cara vamos a Japón o a donde sea y le decimos, no, sus empresas no pueden ni presentarse a los concursos. O sea, eso es imposible. Yo creo que demasiado se favorece ya una ciudad, una región y un país con una Expo, hay que tener un mínimo de generosidad. Sí, yo creo que también esto es paralelo al tema de la arquitectura, es decir, que realmente yo creo que la ciudad se enriquece con las personas que vienen de fuera, sean arquitectos, sean arquitectas, sean ciudadanos, sean empresas, de la misma manera que arquitectos aragoneses están triunfando fuera de nuestra tierra. Yo creo que esa mentalidad, como he dicho al principio, yo creo que es el principal favor que nos está haciendo la Expo. Realmente es convertir a Zaragoza en una ciudad abierta y en una ciudad competitiva desde el punto de vista, por supuesto, económico, pero también desde el punto de vista del desarrollo sostenible, también desde el punto de vista cultural, y que realmente perdamos un poco esa especie de miedo a pensar que no somos capaces de competir en una economía completamente abierta y una sociedad abierta como cada vez vamos más, ¿no? Yo, además, si me permite el presentador, diría que quizá a veces no nos damos cuenta que el proyecto Expo es un proyecto de una ciudad, de una comunidad autónoma y de una nación. Es decir, que son los tres administraciones públicas que han hecho posible el llevar adelante la Expo. Y Aragón, que ha sido una región secularmente olvidada por los gobiernos centrales, sean del color que sean, por vez primera y con un proyecto de esta naturaleza, ha logrado refundir la voluntad de la nación española, la voluntad de la comunidad autónoma y la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que esa parte de la Expo no debemos olvidarla, porque por lo menos para los aragoneses y para los zaragozanos es muy, muy importante. De todas las formas, todo se tiene que comparar con algo y todo es relativo en la vida. Hace poco, antes de entrar en el debate, comentaba con Eduardo la cantidad de inversión que se hacía y me decía que 600 millones para lo que es la Expo y unos 1.600 con todo el proyecto de acompañamiento. Yo lo que quiero decir es que Aragón ha adquirido tal nivel de desarrollo que eso significa la mitad de la facturación de la primera empresa de Aragón. Que estamos hablando efectivamente de mucho dinero, pero ojo, que lo que es eso. 1.600 millones de euros son la mitad de facturación de una empresa en Aragón. Sin lugar a dudas. Quería responder un poco a Jerónimo. Está claro que las leyes son las leyes y, por supuesto, estamos en una sociedad abierta, como decía Teófilo. Pero de esa pregunta podemos abstraer un poco más. Quizá lo que él quería decir es que esa Expo en Zaragoza quizá se está percibiendo como que no está excesivamente vinculada con tramas sociales, con tramas ajenas a la propia organización de la Expo. Quizá esa pregunta ligada directamente a las empresas pues no tiene ninguna validez. Pero yendo un poco más allá y abstrayendo, quizá a la Expo le haya faltado, sobre todo desde que han empezado las obras, esa continuidad con la propia ciudadanía de la que hablaba Jesús. Y ahí sí que no hay ninguna legalidad, sino que es el impulso de la propia Expo la que tiene que ir a vincularse. Y quizá eso... Ejemplo, dame algún ejemplo. No, de todo tipo, te diría, o sea, de todo tipo. Esa desvinculación existe, es así, o sea, de alguna manera existe. Porque tenemos 30.000 voluntarios... Un centro de visitantes que todo el mundo va. No, yo he ido a verlo. No en ese sentido. Por supuesto que es abierta. Yo he estado en el autobús, he visitado las obras en el autobús, he visto esto. La vinculación con la organización social, con las distintas, con los distintos segmentos de la población zaragozana, con los agentes culturales, con los agentes sociales, con la propia prensa. O sea, ha faltado quizá esa vinculación, que tiene más que ver con la afectividad que con la efectividad. Con la prensa nos reunimos una vez al mes, primeros miércoles de mes, y nos damos un paseo y estamos visitando cada rincón de las obras a fondo, digamos, una vez al mes, y yo creo que están encantados. No, me cabe duda. A la participación social, por ejemplo. Sí. Hombre, vamos a ver, si es verdad que, claro, el nivel de participación tan Jerónimo, altísimo... por coger la pregunta sí, seguramente algo de razón tiene, sí, es verdad. Que el nivel de participación que tuvo este proyecto fue tan enorme en la concepción que no es que era de todos, es que íbamos todos a París, es decir, hacíamos todo un grupo de trabajo con todo el mundo, es decir, al final es verdad, pero claro, llegó un momento cuando nos la concedieron que ya hay que ser eficaces, que decir, al final, claro, pues tienes que contratar unas ingenierías de élite, tienes que hacer no sé qué. Hemos mantenido, yo creo, una vinculación social muy razonable, voluntariado es enorme, es decir, y eso se está viendo, mantenemos unos comités de seguimiento, de participación, donde están pues, las organizaciones empresariales, que por cierto hay una organización, un observatorio directamente con ellos y hoy otro con los sindicatos, otro con los grupos ecologistas. No sé, la impresión que tienen a veces los que estamos dentro, sobre todo los que trabajan más en la construcción y en el trabajo, es que a veces que nos dispersamos mucho, porque yo les doy mucho la murga con que hay que seguir escuchando a todo el mundo,
Pero en fin, yo creo sinceramente que ese pulso lo hemos mantenido y de hecho no sé, cuando uno ve que todos los pases de temporada se han vendido en un mes y en fin, y hubiéramos podido vender el triple si los hubiéramos sacado y vemos las visitas, como decía Eduardo, en el centro de visitantes, yo creo sinceramente que a veces un poco al revés, la idea que tenemos es que los locales están ya hasta demasiado implicados, que están ya hasta saturados. No te niego la implicación, no te niego la implicación en la directa, pero quizá falte en la indirecta. Bueno, pues puede ser, pero yo creo que ahora mismo en el punto en que estamos, y ahí aprovecho también por hablar un pelín de tema de promoción, yo sinceramente creo que la promoción ha ido muy bien, y hablo ya de resultados, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos, tuve que estar durante 2 años escuchándome que no se conocía la Expo en Madrid, ¿te acuerdas? Yo siempre decía, pero si es que se tiene que conocer en los que nos votan, porque como nos conozcan, porque además nuestros competidores hacían eso, los griegos y los italianos, dicho sea de paso, se gastaban el dinero entre ellos, ¿no? Para quedar bien. Y conseguimos, conseguimos efectivamente, bueno, pues ganar por 20 votos que no se había ganado nunca en la historia de las Expos, ¿no? Y después yo sinceramente la promoción se ha ido adecuando a los momentos. Por ejemplo, hemos gastado muchísimo dinero y esfuerzo en los turoperadores turísticos, cosa que la gente no conoce. Pero hoy tenemos firmados convenios con 50 países. Tenemos absoluta en todos los nacionales, están todos. Es más, nos han comprado 250.000 entradas por anticipadas. Hoy por hoy el éxito de la vinculación con el sector turístico está asegurado. Otra campaña muy potente que hicimos con las empresas. Bueno, tenemos ahora mismo, como todo el mundo sabe, el 40% de los gastos de la Expo están ya asegurados con el patrocinio. Y creo que vamos a llegar al 50%. A mí me gustaría hacer... Perdón, que realmente las campañas de promoción se han ido adecuando a los objetivos. Y lo último, y acabo, es que las encuestas que vamos haciendo nos dicen que hoy el 80% de los españoles saben que va a haber una Expo. No mucho más, pero mucho más a un año tampoco parece lógico. A mí me gustaría preguntar a José Vicente Dorado, ¿cuántos extranjeros fueron a la Expo de Sevilla? ¿El porcentaje? No recuerdo ahora mismo la cantidad, pero básicamente los visitantes de la Expo, muchísimo Sevilla, muchísimo Andalucía, muchísimo España. Yo creo que fue un 60-40 aproximadamente. ¿Y de Andalucía? De Andalucía, muchísima gente. La Expo es que fue creciendo con el tiempo, empezó, por eso yo hablaba de la promoción. Antes yo creo que hay que hacer promoción, ya no hay que esperar a que avance mucho más, y ya con contenido, ya con materiales, con fotografías, porque me parece muy bien lo que acabas de comentar, que ya los turoperadores están sentados en la mesa y están esperando para vender entradas que tienen. Pero cuando anuncien la Expo 2008 de Zaragoza tienen que aportar algo más para que el personal que tiene que planificar sus vacaciones del año que viene vaya haciendo un hueco para Zaragoza y que durante los 3 meses vengan a Zaragoza y disfruten de la Expo y del resto de la comunidad, porque supongo que ya se aprovechará para poner en valor el resto de la comunidad. Allí, en el caso de la Expo 92 de Sevilla, fue increciendo, empezó muy mal porque no se conocía el proyecto, porque yo creo sinceramente que se falló la promoción previa de comunicar qué es lo que iba a pasar allí. No se veía además la obra, ya os digo que había una tapia, hasta que no cayeron las tapias no empezaron a verse los pabellones. Hubo una campaña mediática muy fuerte de una serie de medios de comunicación sevillanos y andaluces que le daban a la Expo todos los días sin piedad, bajo cualquier pretexto, y era muy difícil así comunicar qué era lo que iba a pasar en aquella exposición. Cuando la Expo abrió las puertas, cuando los visitantes empezaron a llegar, cuando la gente empezó a salir, funcionó el boca a boca. Afortunadamente Sevilla tenía 6 meses, por eso empezó muy mal en abril y terminó con que en septiembre, el penúltimo mes de la muestra, la punta de visitas de la Expo 92 fue de 650.000 personas en un día, 11 millones de visitas en el mes de septiembre, una pasada. Y aquí dirán que los aragoneses somos cenizos, y en Sevilla estuvieron arreando durante muchos meses. Yo de momento no veo mucha crítica aquí en Zaragoza, ¿no? En Aragón, cuando decimos que somos un poco cainitas. Esta pregunta va dirigida a la que vamos a escuchar ahora a Jesús Morte. Hombre, pues sí, me gustaría preguntarle si la vida se va a poner más cara o no la van a dejar igual. Bueno, la verdad es que no hay una fórmula mágica para equilibrar la euforia de la demanda, y es cierto que durante los 3 meses que dura la Expo va a haber un movimiento inusitado, y yo espero que así sea, de visitantes que van a venir a Expo y van a venir a Zaragoza. Y van a venir a Zaragoza, se van a hospedar en los hoteles, van a comer en los restaurantes. ¿Y va a ser más caro o no? Que es la pregunta. A mí me da la impresión de que sí, quizá algo se note, y yo creo que va a haber una responsabilidad por parte de las organizaciones empresariales en el sentido de hacer llegar el mensaje a los que venden cosas para que sean justos y equilibrados, sobre todo den un buen servicio y a un precio razonable. Va a depender, yo creo, de la gente que venga, porque en el caso de Sevilla pues os sirve. El caso de los hoteles, por ejemplo, hubo una perspectiva primera de que iba a venir muchísima gente al principio, que no se cumplió, como os estaba comentando. Le habían puesto unos precios a los hoteles que era imposible pagar los precios que le habían puesto. Fue una locura auténtica. Hubo que ir a la baja inmediatamente y aquello empezó a funcionar. Afortunadamente este tema ya se habla con respecto a la Expo, y yo creo y confío
en que los empresarios de servicios serán equilibrados y no harán ninguna barbaridad. ¿Y a esos empresarios les puede hacer la competencia ese sistema que está ideando la Expo de Bed and Breakfast, es decir, cama y desayuno, que parece que está para que los particulares puedan... y muchas más cosas. Pero, por ejemplo, ese sistema podría contarlo es complementario, es decir, pero es inevitable. Es decir, puede haber familias, hogares en Zaragoza va a haber. No lo hemos que lanzado, puedan ofrecer una cama y un desayuno para los visitantes de la Expo. Y más vale, porque es que, como te iba a decir antes, es que si no, Zaragoza no puede alojar a la gente que va a venir. ¿Nos enfadarán los hoteleros, señor? Es complementario, es decir, ahora mismo hay menos, las camas que tenemos en Zaragoza están en torno a 7.000, 6.000, 7.000. Es posible que lleguemos a los 10.000. Necesitamos por lo menos 2 veces y media. Entonces, eso es inevitable. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos utilizado los alojamientos que llamamos Villa Expo, es decir, todos estos apartamentos que están construyendo, sobre todo viviendas protegidas, que hemos conseguido que nos los dejen durante 3 meses. Yo creo que es una solución óptima. No hacemos daño en el futuro a los hoteleros, moderamos el precio de la vivienda y aumentamos. Pero no va a ser suficiente. Entonces, el Bed and Breakfast, lo que permite es que los ciudadanos, calculamos unos 1.500 apartamentos. Lo digo también como un elemento de participación ciudadana, claro, incluso, ¿no? Hay otra pregunta que yo creo que nos la puede responder el señor Ruiz de Temiño. ¿Qué aprovechamiento van a hacer de toda la inversión y de todo lo que se ha hecho? Los pabellones de los países participantes, que son 80.000 metros cuadrados construidos, tienen 8 metros de altura para poder que los países puedan realizar unas exposiciones de calidad. Y en el futuro, después de la Expo, están prevista su estructura y su cimentación para que tengan unos forjados intermedios, y lo que hoy serán 2 plantas en la Expo, pues será un edificio de 4 plantas con usos comerciales y de oficinas, ¿eh? Entonces, una de las ventajas que como se comentaba al principio, de si es mejor o peor que la organizadora haga los pabellones de los participantes, pues para esto es una gran ventaja, porque se puede concebir el edificio de forma global para un uso posterior, ¿eh? Y esto es lo que hemos hecho. La verdad es que los requisitos de un edificio para realizar una Expo y para albergar una oficina son absolutamente contrarios, y ha habido que pensar en cómo combinar estas 2 exigencias, ¿no? Señor Ruiz de Temiño, parece ser que habrá un parque tecnológico, habrá una consejería en uno de los pabellones, la Torre del Agua está por definir aún, el pabellón Puente me parece que también, y el Palacio de Congresos también, ¿es así? El Palacio de Congresos obviamente será un Palacio de Congresos. Sí, pero está por ver el que lo gestiona, ¿no? No, es un edificio propiedad del Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón está en este momento trabajando en los pliegos para sacar a licitación ya la operación del Palacio de Congresos. Que también hay un acuario que estará 5 años gestionado por la empresa que está realizando los contenidos en La Rochelle. Efectivamente, Cutant Aquarium, en este sentido pues nos estamos abriendo al exterior, y yo creo que es una cosa muy buena para Zaragoza. Y bueno, Pabellón Puente y Torre del Agua están en conversaciones muy avanzadas con las cajas de ahorro locales para que se hagan cargo de estos edificios de mantenimiento caro y que sean centros culturales en el futuro. ¿Y para cuánto la ciudad. costará esa readecuación? En cuanto a los pabellones de países... En general, pues si podíamos bueno, la inversión más fuerte de la adaptación es los pabellones de los participantes. Es algo más de 100 millones de euros lo que cuesta adaptar estos pabellones de países, y está trabajando ya en el proyecto de esta adaptación un prestigiosísimo estudio de arquitectura, la Mela, con mucho oficio en este tipo de edificios de oficinas. Nada que ver con Sevilla, por tanto. No, hombre, yo creo que tenemos que repetir varias veces que las dimensiones son completamente diferentes, y eso debe quedar claro, ¿no? Yo estaba pensando ahora en Lisboa, la exposición internacional de Lisboa, que sí tuvo un tamaño un poco más parecido al de Zaragoza, y cómo se reutilizó, porque ese es el kit de la cuestión. ¿Qué haces después? Y después, que allí se hablaba mucho de los jaramagos. Los jaramagos son unos arbustos secos, no sé si aquí utilizáis la misma expresión, pero donde crecen los jaramagos es que no hay nada. Entonces, estos medios que desde antes de que empezara la Expo la criticaban, ya hablaban que el 13 de octubre aquello se iba a llenar de jaramagos y que allí no iba a haber absolutamente nada. Pero volviendo a Lisboa, no es verdad, o sea, porque la Expo hoy en día trabajan allí 8.000 y pico de personas en las empresas que allí están instaladas, está la universidad, está la ABC, está el Correo de Andalucía, hay empresas privadas, hay de todo un poco ahora mismo, y hay problemas de tráfico. Es un barrio ya de Sevilla. Pero Lisboa, por ejemplo, Lisboa, que sí le dio paso a urbanizar una parte de su exposición, y tenían claro que una parte de los terrenos iban a ser viviendas, cosa que no ha hecho Zaragoza, ni hizo Sevilla tampoco. ¿Qué ha respetado? El acuario, ese magnífico acuario que tiene Lisboa en el puerto, en la zona de las docas y todo aquello, el pabellón Vasco de Gama, que les ha quedado un magnífico pabellón para hacer conciertos, acontecimientos deportivos, etcétera, y creo que poco más. El resto aprovecharon para mejorar las infraestructuras, para poner Lisboa guapa. La gran estación de metro. Y la estación de metro, sí. Que es espectacular, con el centro comercial en Lisboa y todo eso. Pero también hay que tener en cuenta que Lisboa, la Expo, está muy lejos del casco urbano. En Zaragoza es que está en el centro
del casco urbano. Entonces, lejos en Lisboa. Sí, Lisboa se ha ido hacia no, pero yo creo que la Expo ha llamado está a Lisboa, lejos, no, pero está lejos de la ciudad. Aquí hemos recuperado una parte que estaba en pleno centro de la ciudad para instalar la Expo, y eso, bueno, es que tú cruzas ahora en el corredor, antes en las imágenes se veía del Ebro, y es que estás con uno de los barrios más importantes de la ciudad. O sea que no hay más que comunicar esos dos barrios. Yo creo que es bastante distinto el caso de Lisboa del caso de Zaragoza, por la ubicación y por los usos que va a haber posteriormente y por dónde están situados en la ciudad. Aquella es la zona de ocio pura, y además es un modelo de ocio muy interesante, y yo creo que muy a seguir el que ha tomado Lisboa, porque aquello que era una zona portuaria y la ciudad vivía de espaldas a su puerto, como le pasa a la mayoría de las ciudades que tienen puerto. Puerto como es un sitio, bueno, donde hay mercancías, se mueven los barcos, pero como que no se acerca a la ciudad. El montar la Expo de Lisboa allí, en esa zona precisamente, entre el puente 25 de abril y el puente Vasco de Gama, lo que hace es que utilizan todas las instalaciones portuarias, las docas que dicen, y lo convierten en restaurantes, en bares, con lo cual evitan estos problemas que tenemos nosotros de movida, de botellones, etcétera, etcétera. Lo han llevado hacia allí, pero de forma ordenada, o sea, también han vigilado mucho los precios, etcétera. Yo creo, efectivamente, yo creo que la otra ventaja, aparte de los edificios, es que vamos a recuperar el frente fluvial, es decir, que los ciudadanos vamos a poder ir al Ebro a pasear, a andar en bicicleta, a tomar un café o una bebida, porque realmente ahora no hay casi un medio para poder disfrutar de esos ríos. Entonces, recuperar ese frente fluvial va a ser también más importante todavía casi que unos edificios de oficinas que evidentemente se llenarán, pero que evidentemente ya puede haber, la ciudad tiene que de alguna manera introducir dentro esas oficinas la milla digital, más toda una serie de servicios que la ciudad del futuro tiene que ir asimilando, ¿no? De esos asuntos queremos hablar precisamente de ciudad. Porque hay unos proyectos que parece que vamos a llegar y otros proyectos que no vamos a llegar. Por ejemplo, si vamos a ver ahora mismo unas imágenes del puente del Tercer Milenio, obra del ingeniero Juan José Arenas, que va a estar pues para la Expo. Luego tenemos también la estación del AVE con la estación de autobuses, que también lo tenemos en imágenes, que también llegaremos, y también en la terminal del aeropuerto, que va a permitir pues bueno, tener un aeropuerto a la altura de las circunstancias. Pero también hay otros aspectos negros, como por ejemplo el barrio del AVE, el espacio Goya, un espacio que debería ser un gran centro de Goya, al que no llegaremos, y también una de las asignaturas pendientes en esta ciudad, como es el Teatro Zeta. Todo esto, además, sin resolver, parece ser, el problema de la movilidad, y todo esto sin la segunda estación del AVE y una serie de corredores que sí que llegaremos verdes. A mí me gustaría que un apunte muy directo de Teófilo Martín y pasamos a publicidad. Sí, yo creo que la pregunta es cómo se va a beneficiar la ciudad de las personas que vengan a la Expo. Y en ese sentido yo creo que el tema cultural va a ser el gran problema de la ciudad, en el sentido de que no le hemos sabido dotar a la ciudad de las infraestructuras culturales que ese evento requería. En ese sentido yo creo que va a haber un problema importante, no va a haber el espacio Goya, el Museo Pablo Serrano no va a estar terminado. Yo creo que realmente no le vamos a dar a la ciudad esa imagen cultural que en el fondo yo creo que es lo más importante de las ciudades. Está pasando en Barcelona. ¿Qué queda después en Barcelona? Pues es la incorporación de la ciudad a una imagen, a un turismo cultural que cada vez va a ser mucho más importante, y más las ciudades del interior como son Zaragoza. Con este asunto, sí que es más importante, como tú has apuntado, el tema de los ríos. Sí que vamos a tener la gran idea que me parece de la ciudad, que es un anillo verde, que son 30 y tantos kilómetros, donde va a suponer una nueva manera de entender la ciudad a través de la unión de un montón de parques y una manera de unir los cauces fluviales que estaban separados y que ahora a través de anillos verdes se van a poder unir. Yo me parece que es la gran aportación desde el punto de vista del medio ambiente a la ciudad. Este asunto será objeto de tratamiento justo ahora, detrás de la publicidad, y también de las posiciones que mantienen en Huesca y Teruel, que no están muy contentos, pero lo veremos después de publicidad.